y al museo por permitirme estar aquí. Como ha dicho Natalia, el título de mi ponencia es Estética de lo sublime en la postmodernidad, reflexiones en torno a Lyotard y a Newman. Me disculpo por adelantado porque voy a ir un poco rápido para intentar ajustarme al tiempo establecido. Podría parecer que lo sublime pertenece a contextos artísticos remotos, que es lo propio de la modernidad, que define en gran medida el romanticismo y que ya no se presentan de nosotros a través de ninguna vía. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La categoría estética de lo sublime está en el centro del debate contemporáneo de la historia del arte. Puede tomarse como ejemplo la obra de Barnett Newman, expresionista abstracto norteamericano cuya obra recorre gran parte del siglo XX. Si seguimos la consigna expresada por Lyotard, tendremos que estar de acuerdo en lo siguiente. Incumbe al historiador del arte explicar cómo vuelve la palabra sublime en la pluma de un pintor judío neoyorquino en la década de 1940. Newman fue pintor y escultor, pero no debemos olvidar que durante su juventud realizó estudios filosóficos en el City College of New York y que las palabras que salieron de su pluma determinaban en gran medida el contenido de sus obras plásticas. En otras palabras, el término sublime es hoy de uso corriente en el francés popular para expresar lo que provoca asombro y admiración, pero la idea que connota pertenece también a la reflexión más rigurosa sobre el arte desde hace al menos 2 siglos. Newman no ignora la apuesta estética y filosófica a la que se asocia la palabra sublime. Así, para comprender por un lado la obra de Newman y por otro lado el papel de la categoría estética de lo sublime en el arte contemporáneo, es necesario revisitar las concepciones clásicas acerca de lo sublime. Podemos diferenciar al menos 4 aportaciones, desarrolladas por el pseudo-Longino, Joseph Addison, Edmund Burke e Immanuel Kant. Se sabe de Longino que fue un retórico, por lo que debió tener ciertas aspiraciones didácticas relacionadas con el arte oratorio inscrito en la tradición de Aristóteles, Cicerón o Quintiliano. Sin embargo, el tema de su texto principal, lo sublime, que al mismo tiempo es lo interminado, probablemente desestabilizó en alguna medida el proyecto didáctico de su obra. Nicolas Boileau, que publicó la traducción del texto longiniano en 1674, destacó que lo sublime solamente puede abordarse en el estilo sublime, siendo lo sublime algo que no se prueba ni se demuestra, sino algo maravilloso que sobrecoge, afecta y suscita un sentimiento. Así pues, Longino, en un intento de acercarse a lo sublime, entendiéndolo como grandeza literaria, tuvo que dejar de lado la belleza de la corrección formal para optar por un estilo deliberadamente defectuoso que provocase una pérdida de la racionalidad y una fusión de placer y exaltación. Joseph Addison supone un salto relevante respecto a las reflexiones longinianas acerca de lo sublime. Mientras que Longino asociaba lo sublime a la grandeza y a la exaltación aplicadas al ámbito de las palabras, Addison extiende el concepto hacia el plano de la naturaleza. Conceptualiza lo sublime como aquel sentimiento que conlleva un horror que paradójicamente viene acompañado de placer, o más bien como aquel sentimiento placentero que nace de un disgusto. En los placeres de la imaginación, Addison conceptualiza lo sublime acudiendo al objeto grande en su relación con los motivos naturales. Los grandes desiertos, las grandes montañas o los grandes océanos pueden llenar nuestra imaginación más allá de sus propios límites, provocando una suspensión de los sentidos. Pero según Addison, cuando conseguimos hacernos con aquel objeto grande, es decir, cuando conseguimos de alguna manera aprehenderlo y someterlo, caemos en un asombro agradable, sentimos una deliciosa inquietud, un placer que nace del disgusto. Para Burke, la pasión que produce lo que es grande y sublime en la naturaleza es el asombro. Addison ya contempló el estado de asombro como pasión causante del sentimiento de lo sublime. Sin embargo, Burke desarrolla una descripción más detallada de esta disposición afectiva. El asombro es aquel estado del alma en que todos sus movimientos se suspenden con cierto grado de horror. En el estado de asombro, aquella pasión que suspende todos los movimientos del alma con cierto grado de horror, el ánimo está tan lleno de su objeto que no puede dar cabida a ninguno más, ni tampoco racionalizar aquel objeto de grandes dimensiones que ocupa el ánimo en su totalidad. De aquí nace el gran poder de lo sublime, que lejos de ser producido por nuestros raciocinios, los anticipa y nos lleva arrebatadamente a ellos por una fuerza irresistible. La superación de esa situación de terror y asombro nos convierte en espectadores del objeto sublime y su contemplación nos llena de placer, pero no de un placer positivo, sino de un placer que nace de la pena, de un placer negativo, un horror deleitoso. Kant presenta su aportación en la crítica al juicio. Sublime llamamos a lo que es absolutamente grande. Sin embargo, lo absolutamente grande no tiene que ver con la medición extensa del objeto, sino con la grandeza de su impacto, con el rebasamiento de nuestras facultades. Y aquello que rebasa nuestras facultades y que nos causa un placer negativo en la superación de la temible situación, es lo informe, indefinido, lo caótico, lo ilimitado, aquello que no se puede presentar sino negativamente. Lyotard, acudiendo al análisis kantiano, habla del arte moderno, y específicamente de las vanguardias, como un tipo de arte que presenta aquello que hay de impresentable, una abstracción vacía que expresa lo infinito, en el modo de una presentación negativa. Así se explica el salto que da lo sublime desde las obras románticas que presentan lo sublime, como en El monje frente al mar de Caspar David Friedrich, hasta las obras de la vanguardia europea que lo sugieren a través de una presentación negativa, como en El blanco sobre blanco de Kazimierz Malevich. Aún así, a pesar de la evolución de su presentación, lo sublime aparece en ambos estadios ante el espectador.
Hasta aquí he realizado un repaso de las teorías clásicas acerca de lo sublime. Longino interpretaba el objeto sublime en forma de grandeza literaria, Addison en forma de grandeza natural, Burke se centraba en el placer negativo provocado por el sentimiento de lo sublime y Kant en su carácter indeterminado e impresentable. Todos ellos, sin embargo, concebían el objeto de lo sublime como algo que se percibe en un sentido espacial. Los nuevos motivos clásicos son las grandes montañas, los mares de nubes, el océano infinito, el cielo ilimitado, las tormentas devastadoras, la vastedad de los desiertos, etc. Siempre es lo sublime en el sentido de Burke y de Kant, pero eso ya no es lo sublime. Los procesos vanguardistas de la modernidad colocaron una pregunta nueva en el centro del debate artístico. ¿Cuáles son los elementos mínimos necesarios para que algo sea una obra de arte? Cézanne halló la respuesta en el color, pero el color exige dos cosas. Por un lado, imagen, representación, y por otro lado, modulación del espacio. Es decir, la instancia mínima de la obra de arte, incluso en Cézanne, sigue presa de la representación y de la expresión espacial. Newman, en un gesto completamente nuevo, redujo lo máximo posible la obra de arte hasta dejarla en su elemento infinitamente mínimo, una sensación de tiempo. En diciembre de 1948, Newman escribió un ensayo titulado The Sublime is Now. Allí, Newman presenta su obra en una separación respecto a la historia del arte europeo. Para ello, realiza un repaso de la tradición artística y filosófica en relación a la que Newman interpreta como su error fundamental, la confusión entre lo bello y lo sublime. Según esta postura, el arte griego identificaría la exaltación sublime con la sensibilidad ideal y bella, dando prioridad, sin embargo, a lo bello sobre lo sublime, que quedaría subsumido bajo la idea de lo bello, bajo la forma ideal. En contraste con el arte griego, tanto el arte gótico como el arte barroco identificarían lo sublime como el deseo de destruir la forma, accediendo así al estadio de lo informe. Esta lucha entre lo bello y lo sublime, de alguna manera, habría conformado la historia de las artes plásticas, solo que dicha lucha se habría librado, sin embargo, sobre las bases de la confusión europea entre ambas categorías estéticas, de modo que ni el arte gótico ni el arte barroco habían alcanzado jamás lo sublime, aunque su pretensión fuese cargar contra el ideal de forma de la belleza griega. Para Newman, el éxtasis de la lucha europea entre lo bello y lo sublime, donde ambas categorías se confunden, se encuentra en el conflicto entre el arte renacentista, que actualiza la absoluta belleza griega, y el arte moderno, que supone una evocación del absoluto. Miguel Ángel impuso un estándar por la sublimidad que las pinturas de su tiempo no podrían alcanzar, pero rigiéndose por la belleza formal, volviendo a implementar el ideal griego donde la belleza tiene prioridad. Los impresionistas, por su parte, intentaron destruir la retórica establecida por la belleza. Sin embargo, cargando contra los parámetros renacentistas, no supieron encontrar un sustituto adecuado para la belleza, por lo que se vieron obligados a preocuparse por los valores culturales de su historia plástica, quedando atrapados en la pregunta acerca de qué es lo bello y en la construcción de una nueva posición acerca de la belleza. Lo mismo sucedió con los cubistas, que sustituyeron la elocuente desnudez y el rico terciopelo del arte renacentista e impresionista por una hoja de papel de periódico y papel de lija, realizando una transferencia de los valores establecidos en lugar de crear una nueva visión. Y lo mismo con Mondrian, que intentando destruir la pintura renacentista volviendo a los colores y a las formas puras, no hizo más que elevar el plano blanco y el ángulo recto a un reino de sublimidad, donde lo sublime se convierte paradójicamente en un absoluto de sensaciones perfectas, es decir, en lo bello. De hecho, de todo lo anterior, Newman concluye que debido al deseo ciego de existir dentro de la realidad de la sensación, el arte europeo ha fracasado en su intento por alcanzar lo sublime. Para Newman, el arte europeo no ha sido capaz de alejarse del plano griego renacentista de la belleza, ni tampoco ha sido capaz de crear una nueva imagen donde reinase la sublimidad. Intentando expresar lo sublime mediante un rechazo de lo bello, solamente se estableció una nueva lucha por la naturaleza de la belleza, reubicándola frente al arte griego y renacentista, fuera de la naturaleza, en una realidad distorsionada o en la abstracción artificial. Al final de su ensayo, Newman destaca que América, como un contexto artístico nuevo, como un lienzo en blanco, tiene una ventaja fundamental. Está libre del peso de la cultura europea, y por lo tanto, los artistas de la abstracción propia del nuevo continente, al estar libre de todos los impedimentos europeos, como la memoria, la nostalgia, la asociación, la leyenda o el mito, tienen la posibilidad de crear imágenes cuya realidad es evidente por sí misma. Así, lo sublime, en este nuevo contexto, estaría libre de la confusión europea. Lo sublime es ahora. Pero ¿cómo comprender que lo sublime, teniendo en cuenta que lo esencial de ese sentimiento y su carácter de impresentabilidad, se presente como siendo aquí y ahora? En su prólogo por una nueva estética, Newman expresa que en su obra pictórica no se consagra a la manipulación del espacio ni a la imagen, sino a una sensación de tiempo, a una obra muy concreto, a un now. Ahora bien, ¿de qué tiempo se trata? ¿Cuál es el now que Newman tenía en mente? Lyotard valora tres posibilidades. La primera está relacionada con la interpretación que Thomas Baer Hess, amigo y comentarista de Newman, hace de las obras del artista norteamericano. Hess inscribe las obras de Newman dentro del horizonte de sentido de la tradición hebrea, comparado el now newmaniano con el macón judío, que significa el lugar, el sitio, el allí, pero que también le da nombre al Señor innombrable de la Torá. El carácter innombrable del tetragramaton podría tener alguna relación con la impresentabilidad de lo sublime. Sin embargo, el gesto de Hess iría en contra de lo que el propio Newman buscaba, liberarse de las gafas nostálgicas de la historia. La segunda posibilidad que valora Lyotard es el tiempo cronológico, cronos. Pero esa opción, siguiendo las reflexiones efectuadas por Heidegger en Ser y Tiempo, es despachada rápidamente, puesto que es un error relacionar la simple medición del tiempo con el tiempo en cuanto tal.
Por último, Lyotard valora una tercera posibilidad relacionada con las filosofías temporales de la conciencia. Tanto San Agustín como Husserl desarrollan una estructura temporal triádica que se manifiesta en la conciencia y que hace brotar un éxtasis que integra el tiempo en su totalidad, una impresión originaria que incorpora en el ahora las retenciones pasadas y las pretensiones futuras. Lyotard, sin embargo, también rechaza esta última opción. El now newmaniano no es ni Macón, ni Cronos, ni tiempo de la conciencia. Es más, el now de Newman, now a secas, es desconocido para la conciencia, que no puede constituirlo. Es más bien lo que la desampara, la destituye, lo que aquella no logra pensar e incluso la que olvida para constituirse a sí misma. Lo que no llegamos a pensar es que algo sucede, o más bien, y simplemente que sucede. El now es una sensación de tiempo previa al ser consciente de, previa a toda intencionalidad fenomenológica. Es lo que no llegamos a pensar, que algo sucede, o más bien, que sucede. Lo sublime sucede. Que suceda siempre precede a la pregunta referida a qué sucede. Podemos preguntar si sucede esto o aquello, pero que sucede precede al hecho de que esto o aquello suceda. Así, en primer lugar, podemos preguntar si sucede y solamente después qué sucede. Que suceda siempre precede, por decirlo de algún modo, a la pregunta referida a qué sucede. Diferenciando las preguntas sucede y qué sucede, atribuyéndoles carácter de quoth y quid respectivamente, Lyotard está volviendo a una problemática presente desde la metafísica aristotélica. Allí se diferencia el toti eneinai, que sirve para preguntar el qué era ser, el toti esti, que sirve para preguntar el qué es. La locución griega toti esti pregunta qué es algo, pregunta por el quiz. Toti eneinai, en cambio, no pregunta qué es algo, sino qué es el ser de aquello que es. El objeto de la investigación aristotélica, por lo tanto, es aquello que siempre está operando y que, sin embargo, obviamos constantemente. Si el toti esti aristotélico se mueve en el plano del quiz, el toti eneinai opera en el plano del quoth. Hay una pregunta más fundamental que la pregunta el qué es, que es el qué era ser. Por analogía, podemos decir que hay una pregunta previa a la pregunta ¿qué sucede? Y es una pregunta que se precede a sí misma. ¿Sucede? La sensación de tiempo específica a la que Newman se consagra en sus obras, el now, que atiende a la pregunta que se precede a sí misma, ¿sucede?, se mueve en un plano antepredicativo y preobjetivo. Sucede antes de todo suceder, antes de que nada pueda predicarse u objetivarse. El now de Newman es una mera ocurrencia, es lo que Martin Heidegger llamaba ein Ereignis. Es infinitamente simple, pero esa simplicidad solo puede abordarse desde la indigencia. Heidegger no utiliza el término Ereignis para referirse a que algo sucede, a algo que sucede, sino que hace referencia a lo que hay ontológicamente antes de que algo suceda, que sucede. El acontecimiento es el acontecer mismo y el acontecer mismo precede al hecho de que algo acontezca. ¿Sucede? Precede a qué sucede. Y sucede se aborda en la indigencia, en la desarticulación del pensamiento. La lógica del pensamiento se aplica a dos momentos temporales. Por un lado, a la tradición, expresada mediante los elementos que han quedado fijados en el canon institucional de las diferentes disciplinas, y por otro lado, a la proyección, aquel futuro reflejado en las escuelas, las tendencias y los estilos. Pero es posible dejar surgir lo indeterminado como signo de interrogación. Es así, según Lyotard, como Newman, en el acontecimiento de sus obras, derriba el pensamiento mediante la superación de la lógica tradición-proyección. El now, la sensación de tiempo a la que se consagra Newman en sus obras, aparece en forma de acontecimiento atravesando a todo aquel que repare en él, eludiendo toda forma de relación teórico-objetiva. Donde, según las buenas reglas de la historia del arte, tendría que haber un determinado cuadro con una serie de colores, formas y tamaños, hay una obra de Newman. Pero faltan las palabras, los colores, las formas y los sonidos. En el acontecimiento no sucede algo, sino que más bien sucede nada. La obra misma es un signo de interrogación. ¿Y ahora? El espectador espera que algo suceda en el cuadro, pero aquí y ahora hay nada. A la espera de que algo suceda, solamente podemos percibir una sensación de tiempo expresada en forma interrogativa. ¿Sucede? Así, a la inversa, donde no tendría que haber nada, en cambio hay algo, una sensación de tiempo, un now. Es eso lo que hay aquí y ahora en las obras de Newman. Hay ser allí donde tendría que haber no ser. Que aquí y ahora haya un cuadro de Newman en lugar de nada, eso es para Lyotard lo sublime. Por eso, en Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, el signo de interrogación es el de sucede, y el afraid debe entenderse como una alusión al terror burkeano que envuelve el deleite del acontecimiento, el alivio de que haya. Allí donde no tendría que haber nada, hay una obra de Newman expresando la eventualidad de que nada suceda, emitiendo una sensación de tiempo ahora, una espera contradictoriamente angustiosa y suspensiva ante el hecho de que algo suceda sin que algo llegue a suceder, sino simplemente que sucede. Ahora, tal es lo sublime. Muchas gracias.